¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta nueva clase del curso de C++. En esta clase vamos a ver un poco acerca de lo que son los strings, la estructura de string, o mejor dicho, la clase template de string que proviene del estándar. Vamos a generar un nuevo archivo que se va a llamar string.cpp y vamos a comenzar con los imports necesarios, ¿ok? Include del iostream, include, en este caso va a ser de la librería string. Y en este caso vamos a tratar de utilizar los resolutores de ámbito completos para que también se te vaya generando esa pequeña costumbre, ¿ok? Generamos nuestra función principal main con un return 0 y ya está. Veamos por ejemplo lo que es un string. Recordamos, como lo habíamos visto en la clase de tipos de datos, que un string es una cadena de caracteres o una lista de caracteres que nos permiten generar a nosotros textos. Estos textos en antaño o de forma en lenguajes viejitos, un poco más viejos que C++ como C, o de forma clásica en las primeras versiones de C++, se generaba con un arreglo de caracteres o un char array. En este caso vamos a ponerle por ejemplo texto o text, generábamos un array de caracteres y después podríamos asignar nosotros por ejemplo un tamaño máximo. Después podríamos asignar por ejemplo los elementos, por ejemplo que se llame por ejemplo fernu de, ahí está. Pero también ahora tenemos una nueva implementación, que es la de std_string. Ahí está. Vamos a ponerle texto 2 y vamos a ponerle exactamente lo mismo, fernu dev. Ahí está. Vemos que son dos formas bastante distintas a la hora de su declaración, pero bastante similares a la hora de su asignación. Simplemente podemos asignar con dobles comillas lo que son el texto como tal, o podríamos asignar aquí también en el formato de las llaves, ahí está, y pasar carácter por carácter, aunque este método es un poco más tardado. Por ejemplo, aquí ya podríamos poner F, coma, uy, está la E, y así sucesivamente podríamos agregar el resto de caracteres, pero esta forma es un poco más lenta, así es que la dejaremos tal que así. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias que tenemos entre un char array y un string? Bueno, son lo que ya te estás imaginando. Algo muy similar a lo que vimos con la clase vector, contrario a lo que es un array normal. Con la clase vector teníamos mucho más dinamismo a la hora de manejar la memoria. También teníamos un mucho mejor uso de forma dinámica de la memoria, es decir, podíamos cambiar el tamaño de forma dinámica de nuestro vector en tiempo de ejecución. Si el programa demandaba que el vector tuviera un tamaño mayor o menor, podíamos cambiarlo durante la ejecución. Cambio contrario con lo que es un char array o con un array general, que se almacena de forma estática en la memoria y que en su declaración tú ya le estás pidiendo al compilador un tamaño específico o un espacio muy específico de tu memoria, cosa que no vas a poder cambiar en un futuro, pero con string sí vas a poder. Además de eso, al no ser un array, no tenemos el problema de array decay, que es un tema que vamos a ver en la siguiente clase, pero que le quiero dedicar su propio espacio para que esta clase no quede tan larga y también para que ese tema quede muy bien entendido. Pero no todo es miel sobre hojuelas, tenemos que decirlo, un string es un poco más lento en su implementación que un char array, ¿ok? Simplemente es un poco más lento porque al final del día es un objeto y son clases. Es un poco más pesado en general que un char array, pero depende también del uso que tú le estés dando. Por ejemplo, si nosotros definimos solamente que necesitamos este pequeño espacio nada más, solamente necesitamos ese espacio, ¿ok? Bueno, si nosotros estamos completamente seguros, podríamos definir una constante llamada, por ejemplo, máximo, y que tenga ese valor específico, por ejemplo, de 10. Aquí nosotros ya estamos conscientes de que ese es el tamaño máximo que va a tener nuestro char array, y lo podemos definir como una constante desde el principio. Pero en caso de que nosotros no estemos seguros, lo que hace bastante gente es definir una constante bastante grande, y a la hora en la que tú se lo pases como argumento al char array para generar ese espacio en memoria, lo que va a hacer tu compilador es que va a apartar todo ese espacio de memoria para cada array que tú estés generando. Por lo tanto, pues bueno, vas a tener espacio en memoria muerto o vacío por ahí, que no lo vas a estar ocupando y puede volver un poco más lento tu programa y va a aumentar la complejidad de espacio. Este tema de la complejidad de tiempo y espacio son cosas que iremos viendo cuando entremos en algoritmos y estructuras de datos. De momento, no te compliques demasiado, pero sí es algo que tienes que tomar en consideración. En cambio, si bien un string es un poco más pesado, no demasiado más pesado, y también
es un poco más lento, no vas a notar una diferencia sustancial o una diferencia que te haga decantarte mucho más por lo que es un char array. Otra diferencia fundamental y que también tienes que tomar en cuenta, sobre todo cuando estás aprendiendo, es de que la clase string define muchísimas funcionalidades que tú puedes utilizar como métodos. Sin embargo, un char array no tiene ningún inbuilt function, es decir, no tiene ningún método que te permite manipularlo. Por lo tanto, tú tendrás que crear tus propios métodos de manipulación de arreglos. Esto, si eres alguien más experimentado o quieres aprender el cómo funciona por el fondo todos los algoritmos y todas las funciones que ya estás utilizando, puedes tratar de utilizarlo. Sin embargo, ten en conciencia que va a ser mucho más tardado a que se lo implementarás de otra forma más sencilla. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre los métodos justamente que tiene la clase string. Vamos a definir aquí un string bastante sencillo. std string. Por ejemplo, vamos a definir una variable nombre. Ahí está. Ahora, la forma sencilla o la forma clásica por la cual nosotros guardaríamos el nombre que nos dé el usuario sería por la función cin. Y utilizando los operadores de redirección, lo guardaríamos en nombre. Ahí está. Pero si nosotros queremos imprimirlo, vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veas. Endline, ahí está. Vamos a compilarlo con el compilador de G++, ahí está, G++. Vamos a pasarle como parámetro string, como argumento string, .cpp, la opción "-o" para manipular el output, es decir, cambiar el nombre que queremos que tenga el ejecutable, string. Concatenamos con doble ampersand y ponemos punto diagonal para mandar a llamar string. Algo importante es que, y no quiero que te vayas a confundir con esto, es de que yo estoy utilizando en este caso el sistema operativo Windows, sí. Sin embargo, date cuenta de un pequeño detalle aquí abajo. Estoy utilizando un Windows Subsystem for Linux. Estoy utilizando una máquina virtual de Linux corriendo sobre Windows. Este es un tema que ya vimos en un video en el canal, donde pues te invito a que lo cheques para que en caso de que tú quieras compilar directamente con G++ o que te dé fallos alguna opción de terminal que yo esté utilizando, pues puedas acceder a Windows Subsystem for Linux en caso de que no hayas visto ese video. Y también en caso de que no estés trabajando directamente en un sistema operativo Linux y todavía no te sientas del todo seguro en cambiarte a otro sistema operativo. ¿Ok? Simplemente ese era el pequeño detalle, porque en Windows es un poco distinto. Igual vimos cómo configurar Windows en una clase pasada, pero es importante que tengas esto en consideración. Muy bien, vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo. Uy, aquí me saltó un pequeño error por las funciones std.cin, porque me faltó usar simplemente el resolutor de ámbito para todas las funciones del estándar, ¿ok? Ahí está, estándar, y también aquí el estándar. Perfecto. Y ahora simplemente guardamos lo que es nuestro nombre. En este caso vamos a ponerle fernudev y nos imprime correctamente fernudev. Pero ¿qué pasa si yo quiero guardar fernu y aparte dev? ¿Qué crees que pase? Vemos que solamente nos guarda fernu. ¿Y esto por qué pasa? Porque el espacio ya lo toma como un salto de línea o como un retorno y simplemente dice, ok, hasta aquí voy a parar de almacenar datos y ya lo que venga después del espacio ya no me interesa. Pero hay ocasiones en las que nosotros queremos un poco más de detalles del usuario o que queremos que reciba un poco más de texto en general. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a cambiar esta pequeña función y simplemente lo que vamos a hacer va a ser utilizar el estándar del getLine y le vamos a pasar el estándar justamente del cin. Le vamos a guardar como un cinput y donde lo vamos a guardar en nombre. De esta forma, utilizando la función estándar getLine, va a obtener la línea completa. Vamos a ponerle por ejemplo fernudev y como puedes ver ya también guarda lo que es el espacio y también guarda la palabra dev, justamente como nosotros lo esperábamos. Ahora, aparte de esto, lo que es la función, el método pushback y el método popback que vimos también en lo que es la clase vector, también están disponibles en la clase string. Por lo tanto, también lo podemos utilizar. Vamos a poner nombre.pushback. Ahí está. Y podemos ponerle un carácter simplemente. Vamos a ponerle una R. Copiamos para que se vuelva a imprimir el texto. Y después lo podemos borrar nuevamente. Nombre.popback.
Ahí está. Volvemos a imprimir nuestro texto. Venimos, limpiamos la consola y lo volvemos a ejecutar. Vamos a poner fernudep. Y como puedes ver, imprime igualmente fernudep la primera vez que lo mandamos a llamar. Fernudep R, estamos agregándole un elemento con este pushback. Y después lo volvemos a eliminar con popback. ¿Ok? Esas son formas que igual tú tienes, como lo que te había comentado en la clase pasada. Imagínalo como una pila de cosas donde tú estás agregando cosas hasta el final y también es más fácil eliminar esas cosas que tú tienes hasta el final, ¿ok? Por lo tanto, estos algoritmos o estas funciones o métodos, como lo quieras llamar, tienen una complejidad de tiempo constante. O sea, no se va a tardar más entre más elementos tenga, es muy constante. Pero la complejidad de tiempo, de espacio, es lineal, o sea, va a crecer tanto como el tamaño del string. Sin embargo, en complejidad de tiempo no se va a tardar tanto. Eso de complejidad de tiempo y complejidad de espacio lo veremos con calma, ¿ok? Pero igual quiero que guardes esa información en tu cabeza. Después tenemos lo que es el capacity, resize, length y otro tipo de funciones que nos permiten conocer más acerca de nuestro array, o las capacity functions. Vamos a imprimir, por ejemplo, el std, cout, nombre, ahí está, punto capacity. Ahí está, std endline. Y lo que nos va a imprimir la función capacity es, o nos va a retornar la capacidad de alocación del string, la cual puede ser igual o mayor al tamaño propio del string. Ok, vamos a imprimirlo. Vamos a poner simplemente ferno en esta ocasión y vemos que tiene una capacidad de alocación de 15. Ok, vamos a ver ahora también, por ejemplo, el método length. Ahí está, th, ferno, y nos devuelve una longitud de 5. Aquí, al contrario que lo que vimos, por ejemplo, con standard vector, no tenemos el método size, sino que tenemos el método length. Aparte de eso, tenemos el método de resize. El método resize nos va a permitir, como su nombre no lo dice, reasignar un tamaño específico a nuestro string. Por ejemplo, vamos a cambiar el tamaño. En este caso vemos que es de 5, vamos a asignarlo a 4. Copiamos esta línea de código y la pegamos por acá abajo. Ahí está. Vamos a ver qué nos manda. Vamos a borrar de momento lo que es pushback y popback para que no nos dé sobreespacio, ¿ok? Simplemente nos interesa ahorita lo que es el nombre. Tampoco vamos a imprimir tal cual el nombre. Ahí está. Lo vamos a imprimir únicamente hasta que hayamos modificado ya lo que es nuestro string. Vamos a guardar fernu. Y en este caso vemos que el tamaño inicial es de 5. Pero nosotros lo hemos dicho que haga un resize o que rehaga el string y ahora lo guarde en solamente 4 caracteres. Bueno, va a eliminar en automático el último, ¿ok? Y vemos que ahora imprime el nombre, pero nos falta la U. Esa es tal cual la función que tiene resize. Ahora vamos a ver otras funciones que son los iterator functions. Las iterator functions nos permiten iterar sobre un array específico o justamente también en este caso sobre un string, que al final del día solamente es un array, pero en este caso es de caracteres. Tenemos lo que vimos con vector, que es begin, end, begin, end, cbegin, cend, crbegin y crend. Por ejemplo, la función begin nos retorna un iterador que apunta al principio del string. End nos devuelve un iterador que retorna o que está apuntando al siguiente elemento después del final de nuestro string. Después begin apunta de forma reversa, por eso la R, apunta de forma reversa al final de nuestro string. Es decir, el begin, al ser el reverse begin, está apuntando ahora en vez del principio, está apuntando al final. Y el begin nos permite iterar nuestro string de forma inversa. Por ejemplo, en otros casos estaríamos utilizando un for, un int i que comience, por ejemplo, en nombre.length -1, mientras que i sea mayor o igual que 0, y más. Esa sería la estructura de un bucle for que estaríamos generando nosotros para recorrer de forma inversa, por así decirlo, un string. Sin embargo, podemos hacerlo igual por las funciones inbuilt que trae lo que es este método. Por ejemplo, vamos a generar un std string reverse
iterator. Ahí está. Y lo vamos a llamar it. Y it en este caso va a ser igual a lo que es el nombre.airBegin. Perfecto, ya tenemos lo que es nuestro iterador. Y esos iteradores también son bastante eficientes y son muy buenos de implementar, pero son para ocasiones específicas, ¿ok? Pero en esta ocasión vamos a ver, por ejemplo, cómo generar un string inverso, ¿ok? Vamos a generar un std string inverso. Y también podríamos mover el iterador simplemente acá su definición o su declaración afuera del bucle para que no se vea tan largo nuestro bucle for. String reverse iterator. Vamos a ponerle it y lo dejamos tal que así. No estamos diciendo nada más, vamos a cambiarlo por acá. It air.begin, estamos apuntando ahora al final de nuestro string. Vamos a poner ahora la condición de stop de nuestro bucle for. Si mientras que i sea distinto de nombre.airEnd, es decir, mientras no sea igual al principio de nuestro string, quiero que me ejecutes algo y quiero que iteres de esta forma, i más it más más. En este caso lo que estamos haciendo es decirle, bueno, este iterador está apuntando al final de nuestro string, y mientras que este iterador no sea igual al principio de nuestro string, quiero que sigas iterando de esta forma. It más más simplemente le está agregando un movimiento, por así decirlo, al iterador. El iterador ya está predefinido para que avance solamente los bytes que tiene que avanzar. Por ejemplo, recordemos que para el tipo de dato entero son 4 bytes, y si están en direcciones de memoria contiguas, pues simplemente estará avanzando de 4 bytes en 4 bytes. En este caso, como son caracteres, estará avanzando de un byte en un byte. Es por poner un ejemplo, ¿ok? Ahora, si queremos que haga algo específico, inverso más igual. Recordarás de la clase de las operaciones aritméticas generales de C++ que tenemos esa forma contraída de poner, por ejemplo, igual a inverso más algo. Ok, esa es una forma contraída simplemente. Ahora, ¿por qué le estamos sumando algo a un string? Bueno, eso se conoce como concatenación. Y los strings tienen la concatenación de forma nativa con simplemente el símbolo de más. Entonces lo único que le vamos a asignar es el valor al cual está apuntando el reverse iterator. Perfecto. Y te estarás preguntando por qué estamos utilizando el operador del asterisco. Bueno, porque en el fondo los iteradores o los begin y el end no son más que punteros. Por eso estamos utilizando también un poco de aritmética de punteros, que fue lo que vimos en la clase de fundamentos de arrays y punteros. Por eso era muy importante que comprendieras esos conceptos, para la hora que cuando tú llegaras y te toparas con funciones inbuilt de C++, no tuvieras ningún tipo de problema y comprendieras que esto simplemente es una diferenciación de un puntero. Diferenciar un puntero simplemente te retorna el valor al cual está apuntando ese puntero. En este caso, si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí de forma muy rápida, un valor que se llame número, estamos teniendo el 10, y después generamos un puntero PRT o PTR, pointer, a la dirección de memoria de número. Si nosotros hacemos un cout de número, endline, así para que quede como que más claro. Uy, a ver, acá está el cout, se me olvidó el estándar, ahí está. Y el estándar, perfecto. Verifiquemos que no tenemos más errores del estándar, ahí está. Y como vemos ahora está apuntando al número 10 porque es la dirección general. Perdón, ese es el valor que tiene número. Vamos a parar el programa. Pero ahora, ¿qué pasa si imprimo pointer? Así tal cual, pointer normal. Bueno, me va a devolver la dirección de memoria. Más o menos algo así es lo que contiene airBegin o begin tal cual. Es algo similar a esto. No es igual porque es una clase, es un tipo de dato iterador. Tiene sus propios métodos y sí podríamos acceder a la dirección de memoria. Pero no es lo mismo. Es similar, pero trabaja en el fondo con punteros, pero no es tal cual un puntero en sí. Pero si nosotros ponemos el asterisco aquí atrásito, lo que vamos a obtener va a ser el valor al cual este está apuntando. Pointer está apuntando a la variable número, pero con el operador del asterisco estamos diferenciando a ese puntero y le estamos pidiendo que nos dé el valor
de la variable a la cual está apuntando. Lo mismo pasa acá. Vamos a quitar este ejemplo rápido de punteros. Lo mismo está pasando acá. Estamos pidiéndole que nos devuelva el valor al cual está apuntando iterador. Vamos a imprimir ahora inverso. std cout inverso. std. Ahí está. Endline. Perfecto. Vamos a parar el programa. Lo volvemos a ejecutar. Fernu. Y si te das cuenta, nos dice correctamente lo que ya estábamos trabajando. Nos dice el tamaño antes de la modificación. Nos modifica lo que es nuestro array. Y después nos lo invierte. Como puedes ver, aquí está perfectamente invertido. Y esa es una forma que tú tienes de recorrer de forma inversa tu array. Puedes hacer lo mismo exactamente, pero con begin. Y simplemente lo que estarías cambiando es, en vez de un reverse iterator, estarías generando un iterator. De la misma forma, standard string iterator. It, por ejemplo, vamos a ponerle n de normal o común. Ahí está. Esa es la forma en la que tú tendrías que hacerlo con un reverse iterator. Otra forma que tienes tú es, por ejemplo, vamos a borrar estas definiciones. Ahí está. Simplemente declaramos el string inverso. Otra forma que tú tienes es la de generar un auto. La palabra reservada autoidentifica el tipo de dato al cual tú estás refiriéndote. Por ejemplo, begin nos va a devolver un reverse iterator y auto simplemente lo va a detectar y lo va a definir como el tipo de dato de la variable it. Pero tienes que tener cuidado, auto no funciona, o este tipado dinámico, muy entre comillas, no funciona igual que como funciona con, por ejemplo, Python o JavaScript, que tú tienes otros tipos de datos y tú puedes reasignarlos de forma dinámica, de que de repente tienes una lista y ahora le quieres asignar un entero y si te deja el lenguaje, no. Aquí si tú estás asignando de forma automática un tipo de dato una vez, ese es el tipo de dato que vas a tener que seguir utilizando el resto del tiempo. Por lo tanto, pues bueno, no nos va a dar error cuando estamos diferenciando a it, nos estará devolviendo correctamente lo que queremos, pero sí es importante que tengas eso en mente, ¿ok? Ahora, aparte de esas funciones, pues bueno, tenemos la función de copy, tenemos la función de swamp y tenemos muchas otras funciones, pero que ya iremos viendo sobre la marcha, ¿ok? No te tienes que complicar demasiado. Entonces, pues bueno, esas funciones las iremos viendo poco a poco y las iremos trabajando ya sobre la marcha, sobre ejemplos un poco más reales. Además, creo que esta clase ya quedó un poco larga y yo creo que con esto ya has aprendido bastante, sobre todo de lo que son las funciones de iteración y de los iteradores. Espero que hayas aprendido bastante. Nos vemos en la siguiente clase del curso de C++. Hasta pronto.